Colegio de Profesionales de Enfermería de Misiones presenta Actualidad Colpen. Mi nombre es Darío Héctor Méndez, soy licenciado en enfermería y actualmente jefe del servicio de terapia intensiva del Hospital Samit de Oberá. Bueno, con respecto a nuestra organización durante la pandemia, les debo admitir que no fue para nada sencillo. Nosotros, conociendo que somos un centro de derivación, un centro fundamental en lo que es el corredor centro de la provincia, y que sabíamos que íbamos a recibir muchísimos pacientes, gracias a Dios tuvimos el tiempo necesario para capacitar al equipo, un equipo de profesionales que tuvo que ser seleccionado minuciosamente, teniendo en cuenta la edad, los factores de riesgo y el entrenamiento de los enfermeros. Arrancamos en un principio con un sector de internación de aislamiento, con instalaciones con flujo laminar, presión negativa, que hacía que sea una atención segura para el paciente y para el profesional mismo, pero con una limitación de 6 camas, que en el principio de la pandemia nos ayudó a cubrir bastante bien la demanda, pero en el momento pico de la pandemia no se dio abasto y tuvimos que habilitar otro sector en el segundo piso, en el que se tuvo que llevar a 28 camas, las camas de terapia para pacientes COVID, además de las 10 camas para la terapia polivalente. Esto obviamente a nivel de enfermería, a nivel de coordinación, nos estresó muchísimo. En un principio por todo lo que conlleva la pandemia, por la incertidumbre, por el temor, por lo que nosotros vemos día a día de que los pacientes se enfermaban gravemente, de que tenían una evolución tórpida, muchos de ellos que fallecieron, y que sabíamos que nosotros, por la carga viral que teníamos de atender permanentemente a estos pacientes, estábamos en riesgo de en cualquier momento ocupar una de esas camas. Y bueno, como les decía, el hecho de que se tuvo que triplicar el plantel de enfermería nos generó aún más estrés, porque se tuvo que mover a enfermeros de otros sectores que tal vez no tenían experiencia en terapia, que por ahí aquellos que entienden de la cuestión van a saber comprender a qué me refiero, que un enfermero terapia está preparado para enfrentar diariamente gérmenes multiresistentes, aislamiento de contacto, aislamiento respiratorio, pero por ahí enfermeros que trabajan en otras áreas no tenían contacto con esta realidad. Entonces se los tuvo que sumar al equipo, por supuesto, siempre acompañado de alguien de mayor experiencia, pero inevitablemente triplicando el estrés de estas personas, de que fueron cambiadas de servicio, de que tenían que enfrentar no solamente una pandemia, sino que un servicio de alta complejidad, con un montón de equipamiento tecnológico al que no estaban habituados a manejar, un montón de protocolos minuciosos y extremos, en el sentido de que el paciente que teníamos enfrente era un paciente de riesgo biológico, por supuesto con el temor de todos los días de poder contagiar a un familiar, a un ser querido, de llevarnos el germen a la casa, ¿sí? Esto sin dudas impactó mucho en la conciencia, en la preparación, en el estrés de cada uno de nosotros. Desde los que tuvimos que coordinar y elegir a las personas y muchas veces nos sentíamos responsables en el sentido de que si les llegara a pasar algo, si se llegaran a enfermar, de que nosotros los elegimos o los pusimos ahí, a sabiendas de que en realidad nadie quería desde un principio formar parte de esto, ¿sí? Estoy seguro que si le damos a elegir, cualquiera de nosotros iba a preferir mantenerse al margen, pero la realidad es que, dada la situación de pandemia, alguien se tenía que hacer cargo, y de hecho que la respuesta del equipo de enfermería fue fabulosa, no tuvimos ningún contagiado, ya llevamos casi 2 años de pandemia, y si bien hoy día disminuyeron los casos, hoy día
ya con la experiencia de que trabajamos con muchísimos pacientes, tuvimos 22 pacientes ventilados en un momento, todos COVID positivos, y ningún personal del equipo se contagió. Eso para nosotros es importantísimo en el sentido de que los preparamos bien, de que manejamos adecuadamente las medidas de aislamiento, las medidas de protección y obviamente la tranquilidad de poder seguir trabajando en la pandemia sabiendo que estamos haciendo las cosas bien. Presentó Colpen, Colegio de Profesionales de Enfermería de Misiones. Más cerca de nuestros colegiados.